compañeros de Física 2. Bienvenidos a la exposición de efectos de campo magnético. Lo estoy haciendo de esta manera debido a las limitaciones en la universidad. Preferí hacer este video con el fin de mostrarles algunos dispositivos con el fin de aclarar un poco más lo que son los efectos de los campos magnéticos. Entonces aquí tenemos un dispositivo que es un ascensor. Esto funciona con el principio de los campos magnéticos. Y todo funciona de acuerdo a un motor paso a paso controlado electrónicamente. Aquí tenemos otro dispositivo para explicar los efectos magnéticos que posee un círculo, una rueda de madera y tiene pegados en su parte longitudinal varios imanes a una cierta distancia. Entonces estos imanes que producen un cierto campo magnético van a pasar cerca de un electroimán o una bobina. Esta bobina va a recibir el campo magnético y va a generar una fuerza electromotriz que nos va a encender un diodo LED. Entonces aquí tenemos el diodo LED, vamos a ver cómo funciona. Lo tengo conectado a un condensador con el fin de la poca señal o la energía electromotriz que se genere aquí, por muy poca que sea, se va a acumular en el condensador y es lo que va a hacer que encienda el diodo LED. Entonces vamos a ver. Nos damos cuenta que así hayamos parado la rueda, el diodo sigue encendido por la carga del condensador. Entonces nos damos cuenta que esa bobina, a través del campo magnético, indujo una corriente eléctrica a los extremos del condensador, este se cargó, le suministró la electricidad al diodo LED, el cual encendió y permanece encendido por unos segundos. Bueno, muy bien, tenemos aquí el mismo sistema, pero con un circuito un poco más complejo, con el cual vamos a aprovechar la energía o la poca energía que nos da esta rueda magnética para encender un bombillo de más potencia o una carga de más potencia. Entonces vamos a darle vueltas a medida que vamos girando. Ahí nos damos cuenta que el bombillo enciende y permanece unos pocos segundos encendido debido a la carga del condensador. Lo giramos nuevamente. Mientras que mantengamos esta rueda girando, la carga seguirá encendida. Podemos darnos cuenta del diodo LED que va encendiendo en forma de pulsos. Significa que la rueda magnética le está entregando energía en forma de pulsos a nuestro circuito electrónico, el cual lo procesa, lo amplifica y enciende la carga de potencia, haciendo que a través del condensador se encienda por unos pocos segundos. Bueno, aquí tenemos una corneta de equipo de sonido que tiene un imán con el fin de proporcionarle el campo magnético a el alambre o la bobina que tiene enrollada el cono. Por lo tanto es que se produce el sonido cuando se le inyecta una corriente eléctrica variable. Vamos a ver cuándo lo atrae. El campo magnético es bastante fuerte. Aquí tenemos otros de otro tipo. Ya me imagino que ustedes habrán visto este efecto anteriormente. Algo también muy interesante y que de lo que trata el libro de Física 2 es el campo magnético que se puede inducir a un elemento metálico, en este caso un destornillador.
Si nos damos cuenta, el destornillador no es ningún imán, pero en el momento de suministrarle una corriente eléctrica, ya lo convertimos en un imán. Es más, dejamos de suministrarle la corriente y nos damos cuenta que ese destornillador permanece imantado, tal vez con menos fuerza que cuando le inyectamos la corriente eléctrica, pero nos damos cuenta que esa es la manera de fabricar imanes, al suministrarle una corriente eléctrica a través de un inducido. Bien, aquí tenemos otro dispositivo. Este es un motor de corriente continua. Le inyectamos corriente a través de una fuente de poder. Es un motor con un pequeño reductor. Y tenemos una cerradura eléctrica. Bien, aquí tenemos una brújula, la cual detecta el campo magnético de la Tierra, pero al acercarle un imán permanente, pues simplemente nos damos cuenta que lo sigue. Entonces, el efecto Ørsted se basa en algo parecido, no de campo magnético con campo magnético, sino campo magnético con campo eléctrico. Vamos a ver cómo lo podemos realizar. Muy bien, aquí estamos tratando de colocar un cable eléctrico paralelo a las agujas. En este caso, pues está detectando el campo magnético de la Tierra. Entonces, al colocar aproximadamente el cable donde va a pasar la corriente paralela a las agujas y suministramos una corriente por ellas, nos damos cuenta que las agujas deflexionan. Este es el efecto Ørsted. Entonces nos damos cuenta que la corriente eléctrica que pasa por el cable, al fluir a través de él, nos proporciona un leve campo magnético que, si bien repele al campo magnético del imán permanente de la brújula, no es lo suficientemente fuerte para ser perpendicular. Por lo tanto, decimos en la fórmula que la fuerza es igual a la carga eléctrica por la velocidad por el campo magnético. Pero no necesariamente la velocidad del campo magnético en este caso poseen 90 grados, sino que poseen un ángulo. Muy bien, veamos ahora qué sucede con un poco más de corriente. Ahí está a 90 grados completamente, porque hice un cortocircuito en la fuente, por lo tanto pasa una cantidad de corriente bastante grande. Muy bien, vamos a visualizarlo ahora cambiando el cable, es decir, ya no va la electricidad sino que viene, y suministramos corriente y nos damos cuenta que deflexiona los mismos 90 grados pero hacia el otro sentido.